Hola chicos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Los saludo con la paz del Señor. Y nada, cuando Vanina me avisó que me tocaba dar la palabra, me pregunté al Señor a ver qué tendría cuál es su mensaje para nuestras vidas. Justo estas últimas semanas fueron raras para mí. Y nada, me sentía raro, extraño, y dije, justo me tocó dar la palabra. Y cuando el Señor me daba la palabra, eh, me preguntaba, ¿será esta la palabra? ¿Está chequeado, Señor? ¿Querés que hable de esto justamente en este momento? Y el Señor, nada, tuve que dar una clase de la escuelita y justamente se trataba de una historia de las que voy a mencionar en la prédica, y nada, el Señor me confirmaba el mensaje a través de eso. Así que espero que les sea de bendición y que Dios me ayude. Como pueden ver, el fondo en donde estoy no es el fondo de donde estoy verdaderamente, sino es algo representativo. Este fondo representa niebla, si pueden ver. Y justamente estos días, cuando tenía que dar la palabra y el Señor me hablaba, siempre que estoy en lugares altos o cuando iba en un auto, últimamente había mucha niebla, mismo a la mañana, como que bajaba mucho la niebla, hablábamos con unos amigos de que qué raro esto, que lo otro. Después fuimos a un lugar a comer con unos amigos hace poco, y era un piso alto, en un piso 15, que fuimos a propósito para ver, entre comillas, la ciudad, el obelisco y todo. Y justamente era un día donde había mucha niebla. Entonces, cuando subimos al piso 15, eh, estaba lleno de niebla, no se podía ver ni el obelisco, no se podía ver nada. Así que eh, nos preguntábamos, qué raro, es tremendo, no se ve nada. Y el Señor me hablaba de esto. Y cuando yo buscaba acerca de la niebla, a ver qué me quería decir el Señor, les voy a leer algo. Dice, estos días es muy frecuente que la niebla nos sorprenda por las mañanas. Nos despertamos, miramos por la ventana y nos recibe un ambiente opaco. El aire circundante no es transparente como habitualmente, está teñido de blanco y nos impide ver más allá de unos cientos de metros. Parece que estamos dentro de una nube, y es que lo estamos. Para formar esas gotas a ras del suelo, necesitamos que el aire en esa zona se sature de vapor de agua. Resulta que el aire tiene una capacidad determinada de albergar vapor de agua, que es transparente a nuestros ojos, por cierto, y cuando hay más vapor del que puede asimilar, este se convierte en gotitas de agua. Y seguramente vos y yo, en este momento o en algún momento, como leí, a veces no podemos ver más allá, ¿sí? Estamos tan saturados, como hablaba, que eso nos impide ver más allá, nos superan los problemas, nos superan las situaciones, las circunstancias. Y hoy quería hablar un poco de esto, de las nieblas, ¿sí?, que podemos llegar a pasar en nuestras vidas. Y tengo a 6 historias, 6 personajes bíblicos en los cuales pasaron por diferentes nieblas. El primer personaje y primera historia está en Segunda de Reyes 6, del 8 al 23. Es la historia de Eliseo y el criado. Vamos a leer del 8 al 16. Dice, el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel, procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos.
El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüe dónde está, ordenó el rey, para que manden a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. «¡Ay, mi señor!», exclamó el criado, «¿qué vamos a hacer?». «No tengas miedo», respondió Eliseo. «Los que están con nosotros son más que ellos». Y acá podemos ver cómo el criado de Eliseo entró en una neblina, en un obstáculo para su vista, como bien podemos ver que es el miedo. Y hoy el miedo puede ser utilizado, puede ser un obstáculo para ver más allá, como es el título de la palabra de hoy, que el título es ver más allá de lo que mis ojos ven. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro o amenaza, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. ¿Y quién no tuvo miedo, no tiene miedo, no tendrá miedo? Y yo, se me venían a la mente algunas cosas en las cuales el miedo puede ser causa de una neblina, de una oscuridad en nuestros ojos. El miedo a lo que va a pasar, el miedo a lo que está pasando, el miedo a lo que pasó, el miedo a caer, el miedo a equivocarse, el miedo a salir de mi zona de confort y el miedo a los cambios. Acá tenemos la primera neblina o niebla. Vamos a la segunda, que la segunda es la historia de María y Marta, que se encuentra en Juan 11, del 17 al 44. Esta historia de María y Marta es cuando pasa la resurrección de Lázaro. Vamos a leer de Juan 11, del 17 al 24, dice: a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. «Señor», le dijo Marta a Jesús, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». «Tu hermano resucitará», le dijo Jesús. «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día del final», respondió Marta. Y acá podemos ver que Marta y María tenían una neblina, tenían una niebla de dolor, ¿sí? Esa niebla de dolor les impedía ver más allá, les impedía ver el poder de Dios, el poder de Jesús. Dice que María, por un lado, supo que venía Jesús, pero se quedó en su casa. Nosotros podemos saber que está Jesús a nuestro encuentro, y si en ese momento viene esa niebla de dolor, estamos pasando por algún dolor, podemos quedarnos en nuestras casas. Pero también podemos tomar la actitud de Marta, que fuimos y le reprochamos. En este caso Marta le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, Marta fue con ese dolor que sentía en su corazón, que no le dejaba ver más allá, y le fue a reprochar a Jesús por qué no había venido antes. Y cuando Jesús le dice: sí, va a resucitar, ella tampoco pudo ver más allá, porque le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. O sea, ella no pensaba, o sea, no podía ver con sus ojos algo que seguramente era imposible, porque esa niebla de dolor la atravesaba. Y tenemos que el dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño. Yo me quedo con la palabra daño, con algo desagradable que pueda llegar a pasar. Y yo pensaba en distintos tipos de dolores: dolor por una pérdida, dolor por un deseo que no se cumplió, dolor por lo que está pasando en mi vida o en la de mi familia o en mi alrededor, dolor por una herida
que no fue sanada. Hoy también, además del miedo, podemos estar atravesando por esa niebla de dolor. Y la tercera historia es la historia de Tomás, que se encuentra en Juan 20, del 24 al 30. Vamos a leer primero del 24 al 27, que dice: Tomás, al que apoderaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y acá podemos ver la tercera niebla por la que pasó Tomás, que fue la niebla de la duda. Y Tomás no creyó hasta no ver. ¿Y cuántas veces podemos estar pasando, o lo pasamos, o lo vamos a pasar, que vamos a dudar, y hasta que no veamos el obrar de Dios, la transformación de Dios, no vamos a creer en ese milagro del Señor? La duda es la incertidumbre que se experimenta ante determinados hechos y noticias. Y hoy podemos estar siendo Tomás, podemos tener en nuestros ojos eso que nos impide ver, que en este caso es la duda. Podemos dudar del poder y del obrar de Dios, dudar de pasar de lo imposible a lo posible. No creemos que esta situación o esta circunstancia o esta persona se transforme. También dudar de las transformaciones, como bien decía, de Dios en mí, en el cambio en mí, o el cambio en mi alrededor, en mi familia, en mis conocidos, en mis amigos. Y también podemos estar en la duda de mis capacidades y mis dones a través de que Dios me dio, ¿sí? Podemos estar con esa niebla de la duda. La otra niebla es la historia de Ana, ¿sí? Que todos la conocemos. Está en 1 Samuel 1, del 1 al 20. Vamos a leer del 2 al 11. Dice: Elcana tenía 2 esposas. Una de esas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor le había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor le había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y no quería comer. Entonces Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Y acá podemos ver una Ana triste, una Ana desanimada, una Ana frustrada. Y acá aparece esta niebla de la tristeza, el desánimo y la frustración. Vemos que Ana ya no quería comer, se ponía a llorar, estaba angustiada. Le dice al Señor: si en vez de olvidarme te acuerdas de mí. O sea, pensaba que el Señor se había olvidado de ella, que no le daba lo que ella estaba esperando. Y muchas veces podemos entrar en esta niebla. Si dice: la tristeza es un sentimiento de dolor,
anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. El desánimo es la falta de ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Y la frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Y podemos estar en este momento de nuestras vidas estando frustrados, con desánimo, con tristeza. ¿Por qué podemos estar? Por mi presente, por el pasado, por las decisiones que tomé, por mis problemas, los problemas de mi alrededor, de la gente de mi alrededor, por mi falta de crecimiento, por los no de Dios, por no conseguir lo que quiero, por no cumplir algún sueño, por mis equivocaciones, y así podemos agregarle otras cosas. Vamos a pasar a otra niebla, que es la historia de Elías, que está en Primera de Reyes 19, del 1 al 18, vamos a leer del 1 al 4, dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la has quitado a ellos. Elías se ausentó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Acá vemos un Elías que estaba harto, ¿sí? Tenía ganas de morirse. Y acá aparece un poco de la depresión, de una ansiedad, de una preocupación. Esta niebla es de depresión, ansiedad y preocupación. Y vamos a ver qué es cada cosa. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Y la preocupación es un estado de intranquilidad, de inquietud o temor, producido ante una situación difícil o un problema. ¿Y por qué podemos estar con depresión, con ansiedad, con preocupación? Como veníamos hablando, por lo que está pasando, por lo que pasó antes, por lo que va a pasar en el futuro, por los problemas, por situaciones o cosas que les ocurren a mis allegados, a mi alrededor, por mi trabajo, por mis estudios. Muchas veces podemos entrar en esta niebla de depresión, de ansiedad y preocupación. Y la última es la historia de Naamán, que está en 2 Reyes 5, vamos a leer del 1 al 2, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si robase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo le enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 pedazos de oro y 10.000 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, a mi siervo Naamán, para que le sanes de su lepra. Luego que el rey leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo:
ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me llevare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y acá vemos una Naamán con una actitud de enojo, ¿sí? Que lo cegó. Estaba cuestionando por qué Dios le había mandado a hacer tal y tal cosa para ser sanado si había mejores cosas. Y muchas veces podemos entrar en un enojo, que el enojo es una reacción emocional que produce una molestia, un resultado negativo para mis intereses. Muchas veces podemos entrar en esta niebla del enojo. El enojo puede ser contra Dios, porque algo nos llega, por el obrar de Él, por lo que Él me dice que tengo que hacer, yo no quiero hacer. Puede ser el enojo conmigo mismo, por equivocarme o por lo que sea. O también puede ser un enojo con alguna persona o mismo con alguna situación, algún problema o algo que no cambie. Entonces, acá pudimos ver todas las nieblas que podemos llegar a tener. Podemos tener una, podemos tener dos, podemos tener todas. Cada uno sabe en qué situación está pasando y qué es lo que nos obstaculiza a cada uno para poder ver más allá, para poder ver el obrar y más allá de lo que Dios quiere. Vamos a ver cómo vencer un poco esas nieblas a través de cada una de las historias. En la primera, que era la de Eliseo y el criado, que hablamos de la niebla del miedo, en los versículos del 17 al 23 de 2 de Reyes 6, dice, entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Gizi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar, Señor, castiga a esta gente con ceguera, y él hizo lo que Eliseo le pidió. Y acá podemos ver que Eliseo le pidió al Señor que abra los ojos de su criado para que pueda ver que Dios estaba con ellos, estaba cubriéndolo con ángeles y que Dios podía cambiar esa situación. Entonces, el Señor nos está invitando en esta primera historia a poder pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que abra los ojos de los que tenemos alrededor, para que puedan ver que el Señor se está moviendo, que el Señor está preparando su milagro, preparando su obrar, ¿sí? Como dice la canción, aunque no pueda ver, está sobrando. En la segunda historia de Marta y María, el versículo de Juan 11, del 25 al 29, dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. La historia sigue, sabemos que Lázaro resucita, pero me quería quedar con estas dos actitudes de María y Marta que venían con una niebla de dolor, de profundo dolor por la muerte de su hermano. Por lo pronto, Marta, el Señor le habla y Marta cree. Marta activa su fe, que para ella era algo imposible que pueda resucitar Lázaro, pero ella le dice al Señor que cree que Él puede revertir esa situación. Y el Señor en esta historia también nos está invitando a activar nuestra fe, a creer en el obrar, a creer en la obra, a creer en que Dios puede transformar todo lo que hoy en nuestra vida parece imposible de que cambie. Y después tenemos a una Marta, a una María, que en principio no fue al encuentro con Jesús, pero después Marta le dice que Jesús mismo la estaba llamando y dice que, María se levantó y fue a su encuentro. Y hoy el Señor nos está invitando a que podamos escuchar ese llamado de Jesús, como hizo María, a pesar de ese dolor que ella sentía, que la estaba obstaculizando, que podamos escuchar y ir a los pies de Jesús.
La otra historia nos hablaba de la duda de Tomás, de la niebla de la duda, y en Juan, en la parte, el versículo 28 y 29 del capítulo 20, dice: Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Muchas veces en esta historia de Tomás no vemos nada positivo, no vemos, la verdad, que ninguna enseñanza, porque Tomás dudó y tuvo que ver para poder creer. Pero yo me quedaba con una frase que dijo Tomás cuando el Señor hace que le toque sus manos con las heridas y todo, que dice: Señor mío y Dios mío. Y hoy, a pesar de esa actitud de duda o de ese obstáculo de duda que podemos llegar a tener, y a pesar de equivocarnos y tener que esperar a ver el obrar de Dios para poder creer, qué bueno que reconozcamos al Señor como nuestro Dios, como el Dios nuestro, que es poderoso, que es hacedor de milagros, hacedor de maravillas, que por más de que al principio nos equivocamos y dudemos, que podamos saber y poder reconocer al Señor como nuestro Dios. En la siguiente, que hablaba de Ana con la niebla de la tristeza, el desánimo y la frustración, nos dicen los versículos, dice el versículo del 19 al 20, del 24 al 28, dice: el día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Rama. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Y en el versículo 28 dice: ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se mostró allí ante el Señor. Primero nos dice que Ana, a pesar de la tristeza, el desánimo y la frustración que le hacían como una niebla en sus ojos, se puso a adorar al Señor antes de que el Señor le cumpliera ese deseo que ella tenía. Y qué bueno que nosotros, a pesar de las pruebas, de las circunstancias, sí, de lo que estemos pasando, podamos adorar al Señor, podamos poner, como decía antes, nuestra fe en marcha y poder reconocer al Señor y adorarlo. Y después dice: al Señor se lo pedí en un momento. Le dice a Samuel, le dice a Elí que ella le había pedido al Señor ese milagro. Y el Señor nos dice que Él quiere escuchar de nuestra boca el deseo que nosotros tenemos, ese sueño que nosotros tenemos. Él quiere escuchar que salga de nuestra boca, a pesar de esa tristeza, ese desánimo y esa frustración. Y por último, Ana dice: ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Y Ana entregó al Señor, en este caso a su hijo, y hoy el Señor nos está invitando a poder entregar tanto sea la petición que nosotros tenemos, poder entregarla en sus manos, descansar en Él, y además, si se cumple esa petición, ese anhelo, también entregarlo al Señor y decirle: gracias, Señor, te lo entrego a ti. El Señor nos invita a eso. La otra historia, la de Elías, que habla de la depresión, ansiedad y preocupación, dice: luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Él venía de quererse quitarse la vida, de no aguantar más. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó tocándolo y le dijo: levántate y come, porque te espera un viaje largo. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y Elías, a pesar de su desánimo, a pesar de su ansiedad, de preocupación, de esa depresión, de querer ya no aguantar más y morir, escuchó lo que el ángel de Jehová le dijo y lo hizo. Comió y bebió 2 veces y se fortaleció. Se transformó esa situación que le estaba pasando y siguió su viaje, siguió con lo que Dios le había mandado. Y hoy el Señor nos está invitando a que podamos escuchar a Dios a través de sus ángeles, a escuchar lo que Dios quiere, a obedecer lo que Dios nos manda a hacer. A pesar de esa depresión o ansiedad o preocupación que estemos pasando y que nos nuble. Y por último, la historia de Naamán, que hablaba de
el enojo que podemos llegar a tener y que nos nubla, el versículo dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: y he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y Naamán podemos ver cómo, a través de un buen consejo del varón de Dios y de sus criados, él pudo cambiar ese obstáculo, esa niebla de enojo, y pudo, ¿sí?, hacer lo que el Señor, a través del varón de Dios, le aconsejó, y pudo revertir su situación. Y acá hablaba de un buen consejo, que podamos escuchar esos buenos consejos de los pastores, de los líderes, de nuestros hermanos de la iglesia, de nuestras familias, y podamos discernir cuál es el buen consejo del malo consejo. Y además, en la última parte, habla de una actitud de Naamán de agradecimiento, ¿sí?, por la sanidad. Y Dios quiere que tengamos esa actitud frente a Dios y frente a estos buenos consejos. Y para terminar, justo cuando esta semana estaba caminando, apareció una obra de teatro que justo vi y se llamaba Tu amor es mi refugio. Y esa frase me quedó resonando, y el Señor nos invita a que Él sea nuestro refugio frente a esas nieblas que podemos llegar a estar pasando. Hay una canción que se llama Océanos, que muchos la conocen, dice que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras a donde tú me llames. Esas barreras pueden ser, en este caso, esa niebla, esas cosas que nos obstaculizan a ver más allá. Y dice: a tu nombre clamaré y en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré, en tu poder, tuyo soy hasta el final. Fija los ojos en el Señor, mira más allá de lo que está pasando. Y esta canción, la última, que se llama Tus cuerdas de amor, dice: aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás, nada en ti se perderá, esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Otra vez, al Señor como refugio, como nuestro pronto auxilio, el que nos levanta, el que nos da paz, el que nos da seguridad, el que nos hace sacar toda esa niebla y mirar más allá. Y en otra parte de la canción dice: los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Y que este sea el propósito de esta palabra, que se caigan esos velos y que podamos ver con claridad más allá de esa situación. Vamos a tener una oración para terminar. Señor, gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos muchas gracias por todo y en todo. Te pedimos de tu bendición y de tu ayuda, Señor. Bendice y prospera, no, Señor, en cada cosa que nosotros tengamos que hacer. Te pedimos que tú estés sacando todas esas nieblas, esos obstáculos, esas barreras que no nos dejan ver más allá, para ver tu obrar, para ver tus maravillas. Señor, saca todo miedo, Señor, saca toda depresión, toda ansiedad, toda preocupación, toda tristeza, toda frustración, todo enojo, Señor. Y si me estoy olvidando de algo, tú conoces, Señor, en esta hora te queremos pedir que tú nos ayudes, Señor, a poder superar esa niebla, Señor, y poder confiar y descansar en tu palabra, a poder activar nuestra fe, Señor, a poder escucharte, a poder correr a tu encuentro, Señor, a poder escuchar los buenos consejos, Señor, a poder escucharte a ti, Señor, a poder creer que tú eres un Dios y eres nuestro Dios y tienes poder y haces milagros y maravillas. Dejamos todo en tus manos y te agradecemos por todo y en todo, y te pido de tu bendición para cada joven, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, que Dios los bendiga, espero que les sea de bendición. Un abrazo.